bendición en esta hora para cada uno de nosotros. Amén. Dios tiene reservado siempre algo especial, de manera que cuando nos acercamos a Él siempre hay bendición, hay porción para nosotros. Amén. Siempre hay algo especial que el Dios Padre tiene para nuestras vidas. Mi garganta está un poquito especial, pero sé que Dios me seguirá ayudando. Amén. Quiero leer el libro de Juan, capítulo 13. La Escritura habla y dice: antes de la fiesta de la Pascua, capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, una hora crucial, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso no dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el Señor no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. En el versículo 2, Dios ha estado hablando a nuestras vidas y de hecho en nuestra reciente velada, Dios habló de sus manifestaciones y definitivamente Dios siempre ha estado interesado en que su fuego se manifieste en nuestras vidas, en nuestro corazón, en el altar que somos nosotros. Y el que ese altar esté listo, esté limpio, es vital, pero no se queda nada más con arreglar un altar. Dios necesita que se pueda producir y se pueda realizar lo que Él ha determinado que se haga a través de cada uno de ustedes, a través de cada uno de nosotros, que somos altares. Amén. Y esta porción de la palabra es como una continuidad, pareciera que no, pero sí, Dios el día de hoy quiere seguir hablándonos. Y habla en particular, en el versículo 2 dice la Escritura que cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Hay una afirmación de esto y habla del corazón. Cómo el diablo había puesto en el corazón de Judas que le entregase. Es una frase que se lee, así como muchas, se lee rápido. Y pareciera que fue algo así que ocurrió
un de repente que Satanás puso en el corazón de este hombre, que lo entregase como que fuera algo tan simple, tan sencillo. Parece que fuera así. Y así se puede interpretar. Dice la Escritura que cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas. Sin embargo, eso no es tan así, tan sencillo, porque la Biblia nos habla ampliamente del corazón y no se refiere al órgano físico, al órgano interno, como usted y yo sabemos, sino que al hombre interior. Y las Escrituras nos ilustran acerca de lo vital que es eso en nosotros. La Biblia habla y nos dice en Mateo 15, 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Mire qué profundo es eso, porque cuando hablamos se está manifestando lo que hay en nuestro corazón. La Biblia así lo dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Es decir, que no es tan simple hablar. Cuando estamos hablando, la Biblia está diciendo, y está hablando de un corazón sin filtros, un corazón no trabajado, un corazón natural, un corazón con una naturaleza sin Cristo. Lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios. Mire todas las cosas que salen del corazón: los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Es Jesús hablando y bregando siempre con aquellos que siempre andaban buscando la manera de hacerle caer, de aquellos que estaban en desacuerdo con todo lo que Jesús hacía. Y en esta ocasión ellos estaban molestos porque los discípulos no se habían lavado las manos y estaban cuestionando por qué ellos no observaban ese ritual. Y Jesús tiene que hablar con ellos y hacerles ver que esas son las cosas que contaminan al hombre. Y para nuestro Dios el corazón es algo tan importante que en Proverbios 4, 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él mana la vida. Se requiere que usted y yo, como personas que estamos en el reino de Dios, estemos atentos. Estemos atentos a aquellas cosas que son tesoros para nuestra vida. Aquellas cosas que van a provocar bienestar para nosotros. Y así como alguien se interesa tal vez en mantener las cosas materiales en buen estado, también nosotros como seres humanos debemos ser cuidadosos y, ¿qué decirle?, estar siempre pendientes de que nuestro ser interior esté en óptimas condiciones, o por lo menos que esa sea la intención, por lo menos que nosotros procuremos que eso ocurra. Dios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y también nos dice en Proverbios 23, 26: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos mis caminos. Dios está pidiendo que nosotros le entreguemos el corazón. ¿Están aquí? Dios está pidiendo que le entreguemos nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Pero no se queda ahí, dice: miren tus ojos mis caminos. La palabra dice que hay camino que al hombre le parece, pero su fin, dice, es camino de muerte. Así es que el Señor está interesado en que nosotros, que hemos declarado, que hemos proclamado que Cristo Jesús es nuestro Dios, es nuestro Rey, nos entreguemos a Él de manera total, de manera completa,
Los enamorados se ofrecen el corazón. ¿Sí o no? Las parejas continuamente se están ofreciendo el corazón. Y una pareja es común que usted lo sabe, de que continuamente esté en comunicación con la persona amada. Continuamente. Y está pensando y le escribe, independientemente cómo sea la manera de comunicarse, pero cuando se ama a alguien, 24/7 se está pensando en esa persona. Dios dice, dame tu corazón, hijo mío, y miren tus ojos por mis caminos. Estoy hablando del corazón porque por esa frase que dice la Escritura en este relato acerca de Judas, hay semillas que se siembran, hay semillas que cuando se habla, que en la manera, en la condición que uno esté, uno es vulnerable para que esas semillas den fruto. Por eso es tan importante que cuando estemos acá en la iglesia, la Biblia habla de que la palabra es semilla. Y aunque usted esté ahí y de repente no pueda verlo con los ojos físicos, pero lo que se está hablando, la palabra que se está hablando, que sale desde aquí del altar, está cayendo en su interior, y la Biblia dice que somos tierra. Por eso es importante estar apercibido y estar dispuesto a recibir lo que Dios tiene para su vida, aunque en ese momento tal vez usted no, lo que se está diciendo pareciera que no aplica a su vida. Pero sí algo se está provocando. Lo que sale de mi boca, lo que sale del ministro, lo que sale de aquella persona con la que usted convive, con la que usted comparte, con la que usted platica, esas son semillas que se esparcen para bien o para mal en su interior. Eso va y cae en usted. Así es que es importante. Ahora, le hablaba yo de lo sencillo que se lee, cómo el enemigo había puesto en el corazón de Judas traicionar. Y fíjese que es interesante porque la Biblia habla de la concupiscencia. La Biblia nos habla de la concupiscencia. La Biblia habla y también nos ilustra acerca de ese proceso que conlleva el pecado. Ese proceso que a veces la gente dice, fíjese que yo no sé qué me pasó y caí. Sí sabe qué pasó, claro que sabe, claro que sabe. No es que de repente iba caminando y se cayó, no. Hubo un proceso. Alguien hasta dice, bueno, me tropecé en la acera y terminé en la cama y en el cual. ¿Cómo fue ese, desde la acera hasta? O sea, hasta es impresionante cómo se trata de engañar el mismo ser humano tratando de justificar. Pero hay un proceso. Por eso es tan importante los pensamientos que nosotros tenemos. Por eso es tan importante el cuidarnos, el cuidar nuestros pensamientos. Todo lo bueno, dice la Escritura, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre. En esto pensar. ¿En qué pensamos nosotros continuamente? ¿Cuál es el pensamiento suyo? A veces predominan situaciones que el día a día, de repente hay confrontaciones entre familias, que son los más cercanos, o a veces en el trabajo hay pleitos, o en el negocio. Y hay personas que tienen la capacidad de retener y andar con esa situación continuamente y llegan a su casa y le cuentan a su familia y ocurre eso, se van a dormir y aún en el sueño mientras duermen están peleando. Entonces ese pensamiento está continuamente trabajando en la mente, de manera que aquello que fue poco se puede convertir en una montaña. Y dice la Escritura en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Es decir, que tentaciones se van a dar. La tentación viene a cada uno de nosotros. La tentación no viene porque usted es pecador, sino para que peque.
La Biblia dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Vamos a ser expuestos continuamente y las tentaciones son variadas. Las tentaciones son variadas, no le pongan una figura nada más, porque para algunos ellos son fuertes en una área, pero en otra no. A veces hay cosas muy pequeñas que quizá a la mayoría de la gente eso no le preocupa, pero hay otros que sí. Hay otros que sí. Yo recuerdo en una ocasión oí a un varón decir de que él sabía que estaba en problema y que cuando una dama se le acercaba, él no se fijaba en su cuerpo físico. Es decir, no se fijaba en su rostro, no se fijaba en las demás virtudes de las damas. Pero dice que había algo que le atraía y eran sus uñas. Y por alguna razón desconocida, decía él, que cuando habían ciertas particularidades en el pintado o en la manera como la dama andaba esas uñas, a él le ocurría algo. Imagínense qué curioso, es interesante. Pero eso es lo que provocaba que él se inquietara. Así es que hay que prestar atención a aquellas cosas que quizás nos atraen y nos van llevando. Y en un principio puede ser nada más algo simple, pero de repente su pensamiento se va acrecentando acerca de eso. Y ese es el proceso. La Biblia habla y dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es decir, al soportar las situaciones del día a día, al soportar las tentaciones, hay premio de parte de Dios. Es decir, de que Dios no se queda con las manos vacías. Él sabe las luchas del ser humano. Él conoce con todo lo que nosotros bregamos continuamente. Puede ser el quizá tiene el deseo de hablar acerca de algún tema o de emitir algún juicio acerca de alguien y usted dice no voy a hablar, no voy a permitir que eso que estoy pensando salga de mi boca, no lo voy a permitir, y usted se frena. No voy a permitirme ciertas cosas, dice la Escritura, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Y a veces también hay cosas, también la Escritura lo dice, que lo que para usted es pecado, si lo hace, pecó. Interesante, ¿verdad? Así que la Escritura nos habla y nos dice que va a recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y en Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, mira el proceso, es decir, de que Judas, fíjese que la Escritura nos habla y nos dice que Judas era ladrón, así lo dice. Y mire qué interesante que Judas era el tesorero en el ministerio de Jesús. ¿Quién lo asignó? Tuvo que haber sido Jesús. ¿Sabía Jesús que Judas era ladrón? Sí lo sabía. Y la Escritura nos habla que Judas era eso. Y hubo un momento en que se derramó un perfume que Judas expresa que por qué hubo tal desperdicio. Ese perfume, según él, era un derroche, era un desperdicio porque se le había vertido a Jesús para ungirlo a él.
Pero Judas no estaba de acuerdo y la escritura dice que Judas expresó de que mejor se hubiera vendido el perfume porque era muy caro y que se hubiera dado el dinero a los pobres. A veces uno escucha expresiones de la gente y puede parecer que es un buen samaritano. Pero sabe, su corazón, quien lo escudriña es Dios. Dice la palabra que el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. Por eso es tan importante que nuestro corazón esté saludable. Y la palabra nos dice, entonces dice la concupiscencia en Santiago 1:15, la concupiscencia después de que ha concebido. Es decir que hay algo, así como la concepción de un ser humano en el vientre de una mujer, hay un momento de concepción. Todavía no se ha visto el resultado. Porque una mujer cuando queda embarazada, sí, obviamente sabemos cuál es ese proceso, pero ella no sabe. Ella no sabe el momento de la concepción, pero eso no significa que no exista. Sí existe. Sí se ha dado la concepción. De repente, una mirada, un pensamiento, una acción, ahí ocurrió. Todavía no se ha manifestado, pero mire cómo dice la escritura en Santiago 1:15. Entonces, la concupiscencia después de que ha concebido da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mire qué cosa tan tremenda. Es tan vital que nosotros nos cuidemos. A veces hay personas que nos encontramos con personas que son expertas, que son sembradores ya consuetudinarios, pero no para el bien, aunque hay algunos que sí lo son. Y siembran semillas, esparcen semillas. Y así como Satanás se le apareció a Eva y le dice, ¿con qué Dios te dijo? Ya con esa pregunta, ya su mente queda pensando y ya le hace reflexionar y le dice, hey, ¿con qué Dios te dijo? ¿Con qué Dios te dijo? ¿Con qué Dios te dijo? Y mire qué tremendo que esa frase llevó a cuestionar de tal manera que ahora usted y yo estamos sujetos a una naturaleza caída. Porque aquella mujer no supo discernir, no supo soportar la tentación, no supo mantenerse y entró en esa plática con el enemigo de manera que le provocó la muerte, porque Dios le había dicho que el pecado, si ellos desobedecían, entonces la muerte iba a entrar. Ahora, Judas no estuvo dispuesto a convertirse plenamente. Jesús sabía lo que estaba en el corazón de él. Mire que estaban cenando. Jesús estaba con sus discípulos, con aquellos hombres que había preparado. Estaban cenando ellos y estaban todos juntos. Y Judas estaba comiendo también. Pero el pensamiento de Judas era otro. Jesús sabía de lo que estaba pasando en el corazón de él. Y mire qué tremendo esto, porque dice la palabra de Dios, dice la escritura, que sabiendo Jesús, luego de que en el 2 dice, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Luego, en el versículo 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Mire qué poderoso esto, porque la acción que Jesús iba a realizar le antecede, y a mí me ministra, le antecede este versículo. ¿Por qué habla de esto? Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, Jesús tenía una identidad. Jesús tenía una identidad. Y qué importante es que usted y yo sepamos quiénes somos. Mire, eso es vital. ¿Por qué? Porque van a ocurrir muchas cosas.
Y el enemigo es experto en desanimarnos. El enemigo es experto en avergonzarnos. El enemigo es experto en hacernos sentir poca cosa. El enemigo es experto en cuestionar y hacerle ver a usted y a mí como ridículos. Y muchas veces hay anhelos en el corazón, muchas veces tenemos intención de hacer algo, pero viene el enemigo y hay pensamientos que son dominantes en nosotros y que vienen y nos limitan para que hagamos las cosas que Dios quiere que hagamos. Satanás ya había tentado a Jesús cuando el Espíritu Santo lo llevó al desierto antes de que iniciara su ministerio. Y lo que hizo Satanás fue cuestionar a Jesús: si eres hijo de Dios, le dice. Si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios. Y sabe, muchas veces se puede caer en la tentación de querer demostrar quiénes somos. Pero lo importante es que usted y yo sepamos y tengamos una identidad en Cristo Jesús y sepamos quiénes somos. No importa si alguien le aplaude, no importa si alguien le critica, no importa la vestimenta que usted tenga, no importa si usted anda con traje o anda desnudo. Es importante que usted y yo sepamos quiénes somos. Porque va a haber momentos en que alguien lo va a criticar, en que alguien le va a borbandear y va a cuestionar quién es usted. Pero si usted tiene claridad en quién es usted, no importa lo que los demás opinen. No importa que alguien hable, no importa que alguien le critique, no importa que alguien le señale, o si antes le decía algún título que lo hacía sentir bien y de repente ya no se lo dice. Pero usted no es el título. Usted no es un título. Si le quitan el título, entonces usted es más que eso. Pero se requiere que usted y yo tengamos la claridad y la identidad de quiénes somos. Porque entonces, aunque ande en un jean que esté roto, su vestuario no va a definir su identidad. Jesús habla y la Escritura dice que Él sabía, dice la palabra de Dios, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Imagínese, Él sabía, Él conocía su identidad, Él sabía que Él es Dios. ¿Sabe? Esta gente estaba cenando, estaba sentado con el Dios eterno. Esta gente, estos varones, estaban cenando con el Alfa y Omega. La Escritura habla que Él manifestó, que Él decía quién era. Hay frases donde dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Antes que Abraham naciera, yo soy. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el principio, yo soy el fin. Era el que estaba ahí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que crea en mí, aunque muera, vivirá. Yo soy el camino, dijo en un momento, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Si le va a aplaudir, apláudale. Es para Él. Soy la vid verdadera. Soy el primero y el último. Yo soy el Señor, tu Dios. Él sabía quién era. Era el Dios eterno, era el Dios todopoderoso. De manera que Él pudo hacer lo que iba a hacer. Dice la Escritura que se quitó las vestiduras. Se quitó las vestiduras. Se desnudó para cambiarse y para ponerse una toalla. Un vestuario de servicio.
porque le iba a lavar los pies a sus discípulos. Él no tuvo problema. ¿Sabe? A veces tenemos que bregar con esos pensamientos que vienen a nosotros. Porque lavarle los pies a alguien requiere pareciera que es una humillación, pero es diferente que alguien lo humille a que uno se humille. Te lo voy a repetir. Es diferente que alguien lo humille a usted o a mí a que nos humillemos nosotros. Y se requiere, y pareciera un sinónimo o algo de debilidad, el hecho de que porque el lavar, el servir, porque él lo dice después, puede venir en varias vías y a veces el servir podemos asociarlo a ese cuento de la Cenicienta, que la tenían en una casa y que había una doña malvada con unas hijas terribles y que la tenían barriendo, la tenían aseando. Era una cosa tremenda. A veces ese pensamiento puede ser el que predomina en nosotros. Pero Jesús no estaba bajo ese pensamiento de esclavitud. Jesús quería demostrar algo mucho más allá con aquellos que él estaba formando. Él quería mostrarles que aún él siendo Dios, él tenía la capacidad, él tenía la fuerza, porque no es que él era débil, era Dios. Y digo era, él es Dios. Estoy hablando de Jesús en carne. Él es Dios, hecho hombre. Sin embargo, se requiere muchas veces esa fuerza para que nosotros podamos hacer lo que Dios nos manda a hacer. Se requiere la fuerza, aunque se vea como débil. Dice la palabra que Él se quita las vestiduras y se pone la toalla. ¿Cuántos de nosotros? Y mire, el lavar los pies, repito, parece una ofensa. Pero Dios quiere mostrarnos a nosotros y nos muestra a través de este relato cosas mucho más profundas. A mí me ministraba que antes de ofrendar, Dios hablaba acerca de algo similar. Dios empezó a hablar de eso. Y Dios empezó a hablar de que había gente aquí enojada, que había gente con falta de perdón. ¿Sabe? Dios no se equivoca. Y quizá usted llegó aquí molesto, molesta. Y quizá todavía lo está. Pero Dios está interesado en que su corazón y el mío esté saludable. En que ese altar no siga derribado. Y así como se colocaron piedras acá, físicamente, eso tiene que colocarse en nuestro interior. Y tenemos que alinearnos a lo que Dios quiere. No siempre es fácil. Y muchas veces hay cosas que no nos parecen, que no estamos de acuerdo, que no es nuestro lado amable y que Dios nos pide que hagamos. Pero que nos conviene hacerlo. Nos conviene hacerlo. Nos conviene hacerlo. Y sabe, esto no toca las emociones. Esto no toca nuestros sentidos naturales, porque son cosas espirituales y Dios no siempre se manifiesta por lo que yo siento o por lo que yo pienso. Es más, como Él es espíritu, es decir que aunque el que Dios me indique que perdone o que le lave los pies o que le sirva a alguien, aunque mi piel no se ponga como de gallina, no significa que Dios no esté en el asunto.
Dios se manifiesta acá y dice la palabra que Él, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. ¿Estaría dispuesto usted a hacer eso? ¿Cuántos estarían dispuestos a hacer eso? ¿Puede levantar su mano? Gloria a Dios. ¿Sabe? Hay un interés profundo de parte de Dios en la unidad del cuerpo. Hay una profunda, el corazón de Dios se goza o se entristece cuando usted y yo nos empleitamos. Cuando usted y yo tenemos asuntos internos sin resolver. Dios envía y Él nos habla y Él nos dice acerca de aquellas cosas que debemos hacer. La palabra habla y dice: luego puso agua en un lebrío y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, si tú me lavas los pies, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos. ¿Qué tengo que dejar yo? ¿Qué tengo que dejar yo para poder servir? Aquí viene una pregunta que es crucial, porque en el reino cada uno de nosotros debemos servir. En el reino de Dios no hay vacantes. De hecho, la Escritura dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Es decir, que usted y yo vamos a pasar por un proceso en el cual nuestra vida tiene que ir siendo procesada y se tiene que ir arreglando todo lo que tiene que arreglarse en nosotros, pero eso conlleva también servir, lleva un proceso de servicio. Usted sabe cómo está la humanidad, usted sabe cómo está este mundo, usted sabe la transformación que ha dado la sociedad, usted sabe los conflictos que se están dando actualmente en las diferentes edades, pero hay conflictos con los niños, hay conflictos con los jóvenes, hay conflictos con los adultos, hay jóvenes que no se quieren casar. Yo escucho pensamientos acerca de la juventud de este tiempo, acerca de los noviazgos, y es bueno platicar, uno que ya tiene cierta edad, pensamientos acerca de casarse, pensamientos acerca de cómo es el trato ahora entre parejas, entre matrimonios. Hay un conflicto grande, hay una confusión grande, pero usted y yo, en primer lugar, tenemos que ordenar nuestro corazón. En primer lugar, tenemos que ordenar el altar. Ese altar que estaba caído, ese altar al cual Elías fue enviado, que el pueblo de Israel tenía situaciones tremendas porque prevalecían las tinieblas. Las tinieblas están avanzando y han avanzado. Y hay muchos grupos, como lo hemos dicho, que reclaman derechos. Pero usted y yo también sí tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Pero necesitamos, como pueblo de Dios, primeramente, ordenarnos nosotros, pero también estar dispuestos a amarnos unos a los otros.
Estar dispuestos a quitarnos los títulos. Jesús se quitó la ropa. Su ropaje, su vestuario, se lo quitó. ¿Qué se va a quitar usted? ¿O qué se requiere que nos quitemos para que Dios pueda obrar a través de nuestras vidas? Porque a veces pensamos que no tenemos tiempo para poder servir a Dios. A veces vienen argumentos a nuestra mente, a nuestro corazón, y está bien, y pensamos que está bien el venir, el congregarse, pero hasta ahí. Pero mi tiempo es tan valioso que yo no me puedo dar el lujo de servir a Dios. ¿Cuáles son aquellas cosas que están limitándonos para poder tomar lo que Dios quiere que tomemos y que decidamos servirlo a Él? La comodidad. Dejar esa área de comodidad. ¿Cuáles son las excusas que nosotros ponemos? Porque hablamos de lavar los pies, pero el Señor habla de lo que es servicio. El Señor dice, así deben hacerse los unos a los otros. Debemos servirnos unos a otros. Pero el servirnos unos a otros, eso es ministerio. Eso es ministerio. Servirnos unos a otros, amarnos unos a otros. Poder dejar las vestiduras de que yo soy fulano, de que yo soy mengano, aún las vestiduras ministeriales. ¿Sabe que me llamó la atención que hace poco que se estaba haciendo algunos arreglos aquí en el altar? Platicamos con una persona y le dijo a mi esposa porque que no la había reconocido. Ella estaba aquí en el altar con varios de los elementos que se estaban haciendo, trabajando. Pero nosotros no somos pastores nada más nominales. Cuando hay que arremangarse, pues hay que arremangarse. Cuando hay que barrer, hay que barrer. Cuando hay que trapear, hay que trapear. Cuando hay que subir algo, cuando hay que clavar algo, cuando hay que quitar algo, pues hay que ensuciarse las manos, hay que mojarse. Pero necesitamos nosotros, porque a veces nos llenamos mucho de orgullo. No, yo soy el gran obispo. No. O sea, necesitamos nosotros estar dispuestos a quitarnos esas vestiduras. Porque a veces esas vestiduras lo que denotan es orgullo. Es orgullo. Quizá podamos ponerle otro nombre, quizá podamos decir no tengo tiempo, pero a veces es orgullo. No queremos hacerlo. No es que mi talento yo no lo puedo desperdiciar ahí. Es que tengo tanto talento que cómo voy yo a pegar un ladrillo. Si yo soy... O tengo tanto talento si yo soy un médico. Si el médico por hora, ¿cuánto gana un médico por hora? Pero hemos visto médicos aquí que junto a nosotros se fajan. Que su título hace tiempo fue colgado no para claudicar en su profesión, sino que saben que el servir a Dios es el mayor privilegio que se puede tener. Dale un aplauso al Señor. De hecho, tenemos como tecladista un médico. ¿Cuántos aplauden al Señor? Tenemos que despojarnos de títulos. Tenemos que estar dispuestos para que Dios fluya a través de nuestras vidas. Y no hay, así como no hay ofrenda pequeña, no hay un servicio que es poco o mucho. Lo que Dios necesita son corazones dispuestos. Son corazones dispuestos. Mire, a veces son tantos detalles, pero
Pero al operar como cuerpo, qué deleite que hay. Y trae descanso. Trae descanso, trae descanso. A veces recibimos, mire pastor, mire pastora, ya hice esto. ¿Qué le parece? Un diseño. Mire, tal vez para la persona que lo hace, como es tan ágil, quizá puede parecerle poco, pero para nosotros es un tesoro. Quizá el tiempo que invierte no es mucho, pero para nosotros, wow, lo que representa eso. ¿Sabe? Los apóstoles decían, Señor, necesitamos gente. Necesitamos tomar decisiones porque nosotros estamos sirviéndole a las viudas la comida, pero estamos descuidando aquello por lo cual tú nos llamaste, la asignación nuestra. ¿Sabe? Quizá en ese diseño, en eso que nos mandan, ese momento que tal vez nosotros pudimos o debimos invertir buscando a quien lo hiciera, porque tal vez nosotros no lo hacemos. Quizá ese momento fue vital para que alguien fuera salvo, para ministrar la vida de alguien, para que alguien fuera sano, para orar por alguien, para que un matrimonio no hubiera una ruptura. Pero el trabajar como equipo, el disponerse, el darle los talentos al Señor, eso es vital en el reino. Es como las piezas de un reloj. Puede ser muy pequeñita la pieza y de repente se revela y diga, no quiero estar ahí. Yo no quiero servir en esa área. ¿Qué va a pasar? ¿Va a funcionar el reloj? Quizás se tenga que buscar otro reloj, porque de otro tipo, porque ese ya no funciona. Pero sí necesitamos la disposición en nuestro corazón para poder servir al Señor. Tiempo, sí hay tiempo. Sí hay tiempo. Sí hay tiempo. Yo sé que en medio de nosotros hay gente muy ocupada. Yo sé que en medio de nosotros hay gente que tiene 3, 4 turnos o 4 empleos. Pero también me maravilla el que las personas más ocupadas son las que más valoran el tiempo y son las más efectivas. ¿Sabe? Jesús trabajó con gente ocupada. El haragán no valora nada y siempre está ocupado, pero no hace nada. Dios requiere de usted y de mí. Él habla y Él dice, Él se quita la ropa y se pone la toalla para servir. Pedro le dice, a Pedro no le había llegado la revelación de lo que Jesús estaba haciendo. No le había llegado la revelación y él dijo, no, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? Y Jesús le dice, bueno, si no quieres, entonces no tendrás parte en esto. Y sabe, como una cosa más quiero compartir. Sencillo, pero si esto lo atesoramos, yo le aseguro que tendremos una mayor victoria. Si usted, quizás su pensamiento sea, no, pero ¿en qué voy a contribuir yo? ¿De qué manera puedo yo participar en esto? Claro que Dios no lo hizo a usted para que no tuviera ningún propósito. Hay propósito de Dios en su vida y a través de su vida. Hay propósito de Dios. Y lo que usted haga quizás sea exclusivo, sea único, porque Dios no hace clones. Amén. Dios no hace clones, Dios es auténtico y usted y yo somos únicos. Mira al que está a su lado y sonríale. Esa persona es única, tiene características especiales. Son piezas raras. ¿Por qué raras? Porque son únicas. Amén. No vaya a pensar otra cosa. Son piezas raras, sí, porque somos únicos. Dios nos ha diseñado con características muy particulares. Y yo bendigo al Señor por eso.
porque me hizo único, porque a cada uno de nosotros hay cosas muy particulares en usted y que Dios conoce, que Él las diseñó, y Dios no se equivoca, Dios no hace nada fuera de orden, y Dios lo colocó con una misión, Dios lo colocó y le ha dado una asignación, pero usted y yo necesitamos estar siempre dispuestos para que Él pueda obrar a través de nuestras vidas. Y un último secreto a voces. ¿Sabe? Siempre buscamos la manera de ser felices. Siempre buscamos la manera de ser felices. Y a veces estamos creyendo que la felicidad se va a encontrar en una condición en particular. En una condición en particular. Y un soltero puede decir, cuando me case voy a ser feliz. Y el casado puede decir, ni te atrevas. Alguien puede decir, qué engaño puede decir, ¿verdad? Alguien puede pensar, cuando tenga mi auto o cuando tenga mi casa propia, yo voy a ser feliz. Sí, mucha gente, pero qué difícil, óigame, qué condición más lamentable sería esa, porque la gente que no tiene casa, la gente que alquila sería una gente infeliz. La gente que no se ha casado sería gente infeliz. Es decir, no hay una condición propiamente que le hace feliz a usted. Es decir, no por obtener algo, no por estar en un estado particular es que usted va a ser feliz, pero Dios da secretos para la felicidad. Y fíjese que aquí hay uno, y se lo voy a leer. Dice la palabra siempre en Juan capítulo 13, versículo 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bienaventurados es felices, bienaventurados es dichosos, bienaventurados es bendecidos. Hay otras versiones que lo dicen de esa manera. Van a ser felices, no solo con saberlas, sino con hacerla. Hay un deleite en el servicio. Hay un deleite en amar al prójimo. Y no importa si es una persona afín a usted. Somos tan variados. Somos tan variados, tan variados. Usted ve a su alrededor y usted ve peludos, usted ve pelones, usted ve cara, y usted ve cara. Y usted ve cara, y usted ve diferentes tipos de personas, ve personas altas, ve personas bajas, morenitas, blancas. Sí, hay una variedad, pero en todo hay belleza. En todo hay belleza. Si no, fíjese en el que está a su lado. Fíjese, hay belleza. Hay belleza. Y Dios nos quiere felices. Pero nos quiere sirviendo para hacernos felices. ¿Cuántos están dispuestos a servir al Señor? ¿Cuántos? Yo sé que la mayoría sirve. Y no es que los que no sirven, no sirven. Sí sirven. Pero pueden servir.